Buenos días, queridos hermanos. Hoy el mensaje que quiero transmitirles a ustedes es el contentamiento en los años dorados. Contentamiento en los años dorados. Hablar de los años dorados es hablar de lo que hoy llaman la tercera edad. No es preciso, por cierto, si es a los 65 años en adelante, pero vamos a tomar esa edad como referencia. Hoy se habla mucho de esta edad en adelante para cuidar a los adultos mayores por causa del virus reinante y se le da importancia del riesgo que corren al exponerse. Así que les recomiendan no salir, sino quedarse en casa. Esto implica un distanciamiento social de la persona involuntariamente, ya sea por recomendación del gobierno o por autoexcluirse socialmente, o la misma familia y los grupos sociales, como la iglesia, los amigos, etc. Se recomienda cuidarse, así que quédate en casa es la consigna. Si hubiera predicado este tema antes de la cuarentena y de todo lo que fue explosivo estos últimos meses, el enfoque hubiese sido distinto. Pero hoy no queda más remedio de ver el gran riesgo que hay para este grupo. No solo hablo de la salud, sino también de la salud mental, de sus sentimientos, de su vida espiritual, de lo que hoy están sintiendo, etc. Para muchos, la vejez es un proceso continuo de crecimiento intelectual, emocional y psicológico, momento en el cual se hace un resumen de lo que se ha vivido hasta el momento. Es un periodo en el que se debería gozar de los logros personales y contemplarse en los frutos de trabajo útiles para las generaciones venideras. El envejecimiento es un proceso que comienza pronto en la persona. En general, esta realidad no se tiene en cuenta. Afecta a todos y requiere una preparación como la requieren todas las etapas de la vida. La vejez constituye la aceptación del ciclo vital, único y exclusivo de uno mismo y de todas aquellas personas que han llegado a este proceso. Supone una nueva aceptación del hecho que uno es responsable de su propia vida. Saber que todos envejecemos, prepararnos para hacerlo bien y sacarle el mayor provecho posible a estos años es un aspecto importante de nuestra educación. El envejecer es un proceso dinámico, gradual, natural e inevitable. Este proceso es impreciso. Nos vamos dando cuenta de él por el reconocimiento de nuestro cuerpo cambiante, del espejo, de la mirada del otro y de la exclusión de la sociedad en la mala interpretación del proceso productivo. La etapa de la vejez comienza alrededor de los 65 años y se caracteriza por un declive gradual del funcionamiento de todos los sistemas corporales. Por lo general, se debe al envejecimiento natural de las células del cuerpo. A diferencia de lo que muchos creen, la mayoría de las personas de la tercera edad o los años dorados conservan un grado importante de sus capacidades, tanto físicas como mentales. También es cierto que la vejez es una etapa caracterizada por la multiplicidad de pérdidas y la elaboración de duelos que acontecen de estas pérdidas. Se van los amigos, se van los familiares. El sujeto que envejece
va perdiendo interés vital por los objetivos y actividades que le posibilitan una interacción social, produciéndose una apatía emocional sobre los otros. Y al mismo tiempo, el sujeto se encierra en sus propios problemas. Esta situación conlleva al aislamiento progresivo del mayor. Esta desvinculación obedece en gran parte a las actitudes adoptadas por el entorno. Como parte del imaginario social y colectivo, circulan una gran cantidad de ideas erróneas acerca del envejecer y la vejez, funcionando como mitos y prejuicios y perjudicando de esta manera el buen envejecer, así como la adecuada inserción del adulto. Estos prejuicios incorporados en la mentalidad de la gente funcionan determinando actitudes negativas frente al proceso del envejecer, acentuándose aún más con los mayores. Estas ideas y prejuicios no surgen por casualidad, sino que son producto del tipo de sociedad a la que pertenecemos. Una sociedad asentada sobre la productividad y el consumo, con grandes adelantos tecnológicos y donde la importancia de los recursos está puesto en los jóvenes y en los adultos que pertenecen a la vida productiva. En forma equivocada, la sociedad valora todo aquello que le resulta productivo, por lo tanto, fácilmente se considera que las personas mayores no aportan nada, o que por el contrario representan una carga para la sociedad. En consecuencia, exceptuando algunos sectores, se hace una valoración negativa, desgraciada y poco respetuosa de las personas mayores. La sociedad moderna excluye a nuestros mayores, provocando en ellos malestar y complicaciones, falta de ilusión, de alegría, de ánimo. Pero el más grande que sufren es la soledad. Estar ausente, sin integrarse en el grupo familiar o en el grupo social, como mero sujeto pasivo que subsiste entre recuerdos y nostalgias. La falta de comunicación, de afectividad y la incomprensión son factores determinantes y creadores de tristeza y de enfermedades. En la sociedad actual prima lo joven, lo bello, lo pasional, y todo sujeto que no se incluya en este rol de comportamiento está apartado de la sociedad. Por la edad o el aspecto físico se les arrincona, se les jubila y abandona a su suerte, perdiendo desde el poder adquisitivo hasta la dignidad, deteriorándose su calidad de vida. La jubilación actúa como barrera demarcándola, dejando afuera de este círculo a todos aquellos que, cumpliendo 60 o 65, engrosan la fila de los llamados pasivos, obligándolos a replegarse sobre sí mismos a un reposo forzoso. Se considera que jubilarse es sinónimo de no productivo, de falta de actividad. Muchas veces la jubilación es pensada como un vacío, como un mazazo al cual la persona no se encuentra preparada, dejando al sujeto sin nada que hacer. Si bien para muchos la jubilación es el momento de disfrutar del tiempo libre, para otros es el momento de estrés, ya que el retiro le supone una pérdida del poder adquisitivo y por ende de su autoestima. Es por ello por lo cual con la jubilación se produce un agujero que no se puede llenar. Es necesario que a lo largo de la vida las personas, según sus tendencias e intereses, amplíen el círculo de actividades, de manera tal que al llegar a la adultez puedan ocupar el tiempo que tienen a su disposición.
La tercera edad o la edad dorada es en realidad un momento propicio para dedicarse a actividades que por falta de tiempo no pudieron realizarse antes. La mayor parte de los ancianos, salvo impedimentos físicos graves, se encuentran en disponibilidad de fortalecer y desarrollar actividades que le despiertan placer. El despliegue de dichas actividades, ya sean intelectuales, culturales o físicas, retrasan el deterioro mental y anímico que ocurre en el proceso fisiológico del envejecimiento. Esta es una etapa en la que se adquiere un nuevo rol, el de ser abuelos, rol que lleva la idea de perpetuidad. Los abuelos cumplen una función de continuidad y transmisión de tradiciones familiares, culturales y sociales. Por ello, jubilarse y envejecer no justifica que nos retiremos de la vida social, sino que por el contrario, implica una forma diferente de participación, indispensable para nuestro propio crecimiento y el de nuestros hijos. El miedo a la vejez tiene que ver con la idea instalada en el imaginario social, declinación de todas las funciones, deterioro físico y psíquico y la temible falta de autonomía que lleva implícita la dependencia. Los fantasmas del envejecer están relacionados con los prejuicios de nuestra sociedad, que se ciernen sobre ellos signándole a tener conductas acordes a lo determinado por dicho imaginario. ¿Qué nos pasa como sociedad que no podemos ver que nuestros mayores representan el compendio de la memoria de la experiencia y por lo tanto de la sabiduría, valores necesarios para que la sociedad se desarrolle? ¿Qué nos pasa como sociedad que no podemos recuperar las pautas del respeto a la experiencia y el afecto hacia las generaciones de mayores, de cuyo consejo y testimonio dependen también la estabilidad y la columna vertebral de nuestro cuerpo social? ¿Qué nos pasa como sociedad que no podemos ver que la tercera edad es el comienzo de una nueva actividad, la transmisión de saberes que requieren ser escuchados, desde la implicación de los mayores en las grandes y pequeñas cosas que conforman el devenir de la sociedad? Ser mayor no es ser retirado, es por el contrario una forma diferente de participación, que es indispensable para nuestro propio crecimiento y el de nuestros hijos. Como comenzamos el mensaje, ¿cómo podemos tener contentamiento en esta etapa de la vida? Voy a pasar a leer algunos versículos bíblicos. Si me detuviera en cada versículo tendría mucho para decir, pero voy a tratar de ir lento para que puedan retener todo lo que podemos explicar bíblicamente. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1 al 3 y versículos 13 y 14, dice estas cosas. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y ahí hace una explicación, cuando las fuerzas están faltando, cuando empezamos a no ver bien, a tener un poco de ceguera, a cuando empieza a cerrarse las posibilidades de cumplir. ¿Saben lo primero que debemos tener en cuenta?
es que sin Dios nuestra edad adulta estará vacía. Debemos procurar, y voy a desarrollar en esta parte, vamos a procurar prepararnos para esa tercera edad. En Levítico capítulo 19, versículo 32, Dios honra las canas. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. El Señor estaba diciéndole al pueblo de Israel estas palabras en el libro de Levítico, donde se escribe su ley. Delante de las canas te levantarás. Dios está honrando a las canas, a los de la tercera edad, y nos recomienda y nos exhorta a nosotros que también los honremos, que nos levantemos frente al anciano, que lo respetemos en su consejo. Honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Isaías 46:4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Aquí Dios mismo está sellando. El versículo anterior, del versículo 3, hablaba de que desde la matriz. Y el versículo 4, hasta las canas, hasta la vejez, yo mismo, desde el nacimiento hasta la vejez, Dios está contigo. Yo soportaré, dice el Señor. Yo hice, yo llevaré, yo lo soportaré y lo guardaré. Qué bendita la palabra del Señor. Job, capítulo 12, versículo 12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Llegar a los años dorados no quiere decir que nos vamos a morir, que nos vamos a encerrar. Hoy en día la sociedad nos dice 65 años para arriba no salgas, quédate en casa. Es un momento duro, difícil, que están pasando 2 meses ya de que están encerrados todos. Y esa inactividad y ese distanciamiento social les puede hacer deprimir, les puede hacer afligirse, pueden sentir dolor emocional. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice el Señor en su palabra? En Salmo 92, 14 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y así sucesivamente tenemos Salmo 71, 9. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Oh, qué bendita oración, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces te has sentido solo? ¿Te has sentido que nadie ya te quiere? ¿Que te excluyeron de la familia? ¿Que mejor salen los niños y los jóvenes? Pero a ti no te llevan a pasear, a ti no te sacan. Contigo tienen dificultades de relacionamiento. Parecería que fuera un estorbo. ¿Qué dice la palabra del Señor? No me desampares. En Salmo capítulo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Proverbios 16, 31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Proverbios 17, 6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. ¿Cómo podemos prepararnos para una buena vejez en el área económica?
Vamos a hablar varias cosas acá ahora. Y quiero que presten atención. Porque es muy importante. Yo como ejemplo puedo decirles que según el consejo de mis mayores y buenos consejos, siempre me decían: Arturo, prepárate para cuando te jubiles, porque la jubilación no va a alcanzar. Hacé esto, esto y esto. Y yo lo hice. Hace casi 9, 10 años que nosotros nos estamos preparando para esta etapa de la vida nosotros. Y ¿saben? Dice, ¿cómo prepararnos para una buena vejez en el área económica? Una de las mayores tristezas de las personas es llegar a la vejez viviendo en escasez o en la pobreza. Les leo Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Entendieron? La hormiga sabe que va a pasar mucho tiempo que no va a poder salir. Y él va preparando, dice, la comida en el verano para el invierno. Nosotros en la fortaleza de nuestro vigor trabajamos. Y en esa fortaleza de nuestro vigor tenemos que haber guardado para cuando llegue el momento, o invertido en algo que nos justifique el poder tener económicamente nuestra vida solucionada. ¿Sabe? En muchos casos, las malas decisiones en el área financiera que tomamos en nuestra juventud, por gastar en vicios y placeres, por endeudarnos desmedidamente, utilizando el crédito para cosas que no son importantes ni necesarias. Muchos ancianos viven frustrados porque sienten que son una carga, porque ni siquiera tienen un lugar para vivir. Tenemos que tomar en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios. La hormiga prepara su mantenimiento en el verano para estar preparada para el invierno. Y en nuestra vida, el verano representa la juventud. La pobreza llega lentamente, pero llega y nos alcanza en la vejez. Proverbios capítulo 24, versículos 33 y 34. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Querido hermano, yo no estoy acusándote de nada. Lo que quiero decirte, y a los jóvenes también se los digo, tienen que prepararse para la tercera edad. Tienen que haber ahorrado, tienen que haber invertido en algo que les pueda redituar sin trabajarlo, para que luego se puedan mantener y no ser una carga a la familia, ni a la sociedad, ni a la iglesia. El autosostén se consigue con sabiduría. Si la hormiga puede hacerlo, ¿no lo va a poder hacer usted? Prepárese en el área económica para poder pasar esta etapa de su vida. El segundo punto que quiero tocar es cómo prepararnos para una buena vejez en el área familiar. La familia es un pilar fundamental durante toda nuestra vida, pero en la vejez se vuelve más importante. Es por eso que lo que queremos tener es, si queremos tener una buena vejez, tenemos que cuidar y dar la importancia a la familia que Dios nos ha dado. Por ejemplo, tener un buen matrimonio. En el libro de Proverbios, capítulo 5,
versículos 18 y 19. Dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hoy en día los matrimonios, apenas hay un problemita, se disuelven. No saben enfrentar problemas, no saben resolverlo. Más bien es un campo de batalla. A ver quién gana, a ver quién se queda con algo, a ver quién le dice al chico o a la chica de sus hijos, y quién se queda con los hijos y quién se queda con los bienes. Y es una guerra abierta, porque no supieron prepararse para la vejez. Si no tienes un buen matrimonio, llegarás solo a la vejez. Así que mejor prepárate. Y ten un buen matrimonio. Y sé condescendiente con la persona que está a tu alrededor. Van a empezar problemas. Por ejemplo, se van a empezar a caer cosas. No van a empezar a ver bien. Luego vamos a tener problemas con la libreta de chofer. Ya no vamos a poder manejar. Y todo eso parecería que da signo de se terminó todo. No, no se terminó todo. Que la palabra del Señor nos enseña muchas cosas. Y hay que prepararse para ese periodo de tiempo. El matrimonio se consolida durante toda la vida. Pero sabe, en la vejez es cuando estar juntos como matrimonio tiene un mayor valor. Tenemos que amar, pero también disciplinar correctamente a nuestros hijos. Y así nos dice la palabra del Señor. Si queremos disfrutar que los hijos sean buenas personas, tenemos que disciplinarlos cuando sean niños. Muchos ancianos están sufriendo a causa de los malos caminos de sus hijos y de sus hijas. Aún en la vejez están siendo afectados por los malos caminos en los que sus hijos andan, por no haberles disciplinado ni corregido durante su infancia y su juventud. Así que es importante el matrimonio, los hijos. También tenemos que tener una buena relación con los cónyuges de nuestros hijos y de nuestras hijas, con nuestros nietos. ¿Recuerdan la historia de Ruth y Noemí? Allí perdieron sus esposos y las dos se afianzaron, las dos se fortalecieron, las dos estuvieron juntas. La nuera cuidó a su suegra. Hizo lo posible para que su suegra pudiera tener una buena vejez. Y eso nos enseña la palabra de Dios en Ruth, capítulo 4, versículo 13 al 15. ¿Sabe? La vida da giros inesperados y posiblemente esa mujer o ese hombre que tú quizás no aceptes, o los nietos, o los hijos, sean los que luego te vayan a cuidar en el tiempo de la vejez. Así que cultiva una buena relación. Aún los que no son tus hijos políticos, aún tus nietos. Así que la familia es importante. En tercer lugar, cómo preparar una buena vejez en el área personal. En el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 25, dice: porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Escucha, ¿quién se va a cuidar mejor que tú? Entonces, si algo tenemos que estar seguros es que nuestros estilos de vida y de alimentación nos van a afectar directamente en nuestra vejez, ya sea positivamente o negativamente. En el último estudio, en cuanto a la tercera edad o los años dorados, nos muestra que los mayores de 70-80 años mueren en su mayoría a causa de los accidentes cerebro-cardiovascular, infarto, diabetes, insuficiencia renal. Y definitivamente las causas que provocan estas enfermedades están directamente relacionadas con el estilo de vida que llevamos y con nuestra alimentación durante la juventud y la edad adulta. En 1 Corintios 3:17
nos dice que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí la palabra de Dios nos declara que si alguien destruye el templo de Dios, que somos cada uno de nosotros, Dios le va a destruir. Pero lastimosamente los que estamos destruyendo el templo de Dios somos nosotros mismos. Pues muchos de nosotros no dormimos lo suficiente, comemos demasiado, no hacemos ejercicio, vivimos sedentariamente, ingerimos altos niveles de azúcar y de sal, vivimos una vida llena de estrés. Si queremos tener una buena vejez, no podemos seguir viviendo igual. Tenemos que hacer cambios positivos en nuestro estilo de vida. Y como el versículo decía allí en Eclesiastés 2:25, nadie puede cuidarse mejor que nosotros mismos. Por último, ¿cómo prepararnos para una buena vejez en el área espiritual? En el mismo libro de Eclesiastés lo leímos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Nuestra comunión con Dios en el tiempo de nuestra juventud es lo más importante para nuestra vejez. Una vejez llena de días en los cuales no hay contentamiento es porque en el tiempo de nuestra juventud nos olvidamos de Dios. Si en el tiempo de nuestra juventud menospreciamos al Señor y a su iglesia, estamos sembrando días malos para nuestra vejez. Tenemos que recordar que cuando seamos ancianos, posiblemente muchos nos pueden abandonar o dar la espalda, pero el único que siempre estará con nosotros, aún en la vejez, es nuestro Dios. Ahí lo leíamos en Isaías: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Queridos hermanos de la tercera edad, de los años dorados, y los jóvenes también, y los niños tienen que escuchar. Todos vamos a llegar a esa etapa, ojalá, ¿no? Que no nos vayamos antes de eso. Porque es una antesala de estar con Dios. Es prepararnos para encontrarnos con nuestro Creador. Y usted puede pasar una buena vejez. Usted puede pasar unos buenos años dorados si hace lo que Dios quiere para usted. Ponga en práctica esta palabra o esta prédica. Ponga en práctica lo que hablamos aquí hoy y acuérdese que Dios está con usted. Es el que lo acompaña día y noche. Quizás su familia no puede, quizás sus amigos tampoco pueden, quizás los hermanos de la iglesia tampoco pueden, y hoy más que nunca están aislados. Pero no se olvide que el Señor está con ustedes. Que Dios les bendiga. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Gracias te damos por este mensaje. Rogamos que bendigas a nuestros hermanos de la tercera edad. Que bendigas esos años dorados, no sean de tristeza ni dolor, sino que sean de gozo, porque saben que están disfrutando la vida que tú les diste. Pedimos que los bendigas, que los cuides, que los protejas, que le des lo que necesitan, el sustento, pero también la vida espiritual y la vida de su familia, y que se integren a la iglesia, que se integren a la sociedad y que no queden desplazados. Bendícelos en el nombre de Jesús.